Chévere. En la monografía, las páginas primeras van en número romano superior al I. Señorita profesora, buenas tardes. No se escucha nada. Buenas tardes, dígame. No se escucha, profe. ¿No se escucha? Uy, en serio. Ya, un momento. Ok. Les adopta, observó detenidamente. Vamos a presentar un breve esquema. A ver, quiero que presten atención a lo que va a presentar ahorita, porque va a presentar un esquema de cómo ustedes deben estructurar el ensayo. Yo les resumí el esquema en 3 partes importantes, que es la introducción, el nudo de desarrollo y las conclusiones o desenlaces, ¿sí? Pero de igual manera, vean esta estructura porque esta es más completa. Bien, para que ustedes sepan qué ubicar en cada parte del ensayo. Sobre cómo elaborar en este caso un ensayo de manera puntual, de manera rápida, concreta. Aquí aparece un bosquejo que en el caso de monografía se multiplica por 2, por 3, por 4, hasta armar las estructuras debidas que sostengan el tema que vamos a defender. Estamos hablando que tenemos aquí una estructura mínima. Esta estructura mínima es el sostenimiento, cómo deberá estar presentada la información. Claro, cabe destacar que en el caso de una monografía, esta estructura de ensayo se la aplica después de haber investigado y tener conformado el marco teórico. Veamos. Tenemos aquí un tema que posiblemente puede ser nuestro tema de monografía. Le he puesto aquí hipótesis que debe ser demostrada. Tomemos en cuenta que la afirmación o lo que vamos a sostener va a ser defendido a través de estos argumentos. Pero estos argumentos tienen una estructura y una estructura muy puntual que en el momento de hacer mi monografía, repito, no puedo pasarla por alto. Punto número 1. Partamos con la introducción. La introducción hace una presentación, un planteamiento sobre por qué es importante el tema. En algunos casos se decide poner una afirmación sobre cuál es el punto que se va a sostener, pero en otros se requiere dejar la idea tentativa. Lo cierto es que dentro de la estructura de la introducción es muy clara la forma como se la plantea cuando se pone la importancia del tema y se concluye la introducción describiendo el tema o la importancia de lo que se va a escribir, el problema en sí que se va a trabajar. Bien, generalmente salir de la introducción a conectarse con un argumento es complicado, puede hacérselo, pero se recomienda colocar un párrafo conector que me permita salir de la introducción
enlazar la nueva idea vinculada con el nuevo argumento. La idea es fijar y estructurar un orden lógico a todo lo que estamos presentando. Bien, ¿cómo se estructura un argumento? De la misma forma que se hace un silogismo. Tiene una propuesta. Seguramente has analizado cuando lees un párrafo en un texto que la idea principal por lo general va al inicio. Pues la propuesta es exactamente aquello, una idea principal, una afirmación que se propone, una razón para definirla, un sostenimiento. Pero ese sostenimiento, que es lo que voy a defender, debe estar sostenido por una evidencia. Esa evidencia, lo pongo entre comillas como ejercicio, debe ser una cita textual, situaciones anecdóticas, ejemplos científicos, es más, datos estadísticos, todo lo que me sirva para sostener lo que estoy pensando, lo que quiero defender. La siguiente parte está conformada por la explicación, una explicación donde vinculo la idea que voy a defender y lo relaciono con la evidencia que estoy planteando. Aquí viene un punto. No se trata de describir la relación entre la evidencia y la propuesta. Se trata de analizar la profundidad que alcanza la explicación utilizando una evidencia para demostrar la propuesta. Yo puedo leer un texto y es netamente descriptivo o narrativo. Aquí no se requiere de aquello. Aquí se requiere de profundidad y reflexión para llegar a un sostenimiento. Se evalúa la reflexión y, ojo, toma como base, obviamente, lo que he investigado en mi marco teórico. Tomemos en cuenta que después de hacer esa relación, debo llevar a una conclusión. Todo argumento tiene una conclusión. Esa conclusión me permite sostener. Planteo esto, como evidencia te pongo esto, te explico los fundamentos de aquello y por lo tanto concluyo que esto va de esta manera. Tengo de esta manera un bloque que está conformado en 3 elementos: la propuesta, la evidencia y la explicación que incluye la conclusión. Puse la conclusión separada para que se visualice lo importante que es, a qué idea me lleva todo lo que acabo de explicar. Bien, vamos al siguiente punto. Se recomienda que se construyan contraargumentos del argumento anterior. ¿Qué es un contraargumento? Si un argumento intenta convencerte de algo, ¿el contraargumento intenta deshacerlo? Pues no es así. El contraargumento tiene la misión de aclarar cuáles son los límites de la idea que acabas de plantear en el argumento, en qué condiciones o en qué contexto no es aplicable. Pues si hicieras solamente argumentos, serían inválidos porque hay contextos y situaciones en las que no son aplicables. Y por el contrario, el contraargumento permite en este caso el sostenimiento del argumento. Entre los dos arman una estructura convincente, coherente, que permite demostrar lo que pretendes dar a conocer. De igual manera, tiene una propuesta que es una idea afirmativa, ¿no? Intenta presentar una razón, también tiene una evidencia. Pudiera ser que utilice la misma evidencia si quiero cambiar el contexto, o pudiera ser que utilice otra evidencia siempre y cuando exista una relación casi analógica. Las variables deben de ser coincidentes entre lo que estoy comparando. Pues no puedo sacar un contraargumento de un ámbito que no estoy discutiendo. Aquí debe haber una relación muy pertinente entre lo que quiero argumentar en relación a la idea que estoy defendiendo. Observen ustedes, tiene una evidencia que igualmente está formada por citas textuales, situaciones de la vida cotidiana, ejemplos científicos, etc. Una explicación que igual va relacionada a la igual manera que la anterior, y una conclusión que busca afirmar. En la primera, trabajamos para conseguir una conclusión argumentativa. Y en el segundo argumento, que es en este caso un contraargumento, estamos aclarando una situación que permite delimitar la anterior.
¿Qué pasa con el argumento 1, el argumento 2? Ambos deben llevar a una conclusión, y esa conclusión resumida o adoptada en la conclusión final del ensayo. No se pretende que tú transcribas lo que está aquí y lo que está acá. Se recomienda que lo parafrasees, pero orientado esta vez hacia el punto que quieres defender. Estás trabajando. Entonces, tomamos la conclusión 1, la conclusión 2, y la idea es presentar elementos de juicio que permitan demostrar, convencer sobre la postura adoptada en el ensayo. Es decir, afirmar que lo que comenzó como una hipótesis puede tener un sostenimiento tangible o científico al punto de dirigirla al hecho de considerar una tesis. Esta es la estructura básica de un ensayo. Esta es la estructura elemental que se debe conocer para construir una monografía. Si no conozco la conformación de la estructura del ensayo, aplicarlo en una monografía resulta muy complicado, porque terminaría siendo una exposición de información y las posturas irían posiblemente sueltas. Además, que nuestro sistema de monografía trazado por el Ministerio está enfocado a que debes de demostrar una hipótesis que no está dada, que debes irla formando, y estas son las herramientas para formarlas. En nuestra próxima sesión te presentaré un microensayo, un borrador. Ese borrador estarán todas estas partes que te he mencionado aplicadas. Y recuerda lo que hemos visto porque lo vamos a ir elaborando. Bien, nos vemos en la próxima. Bueno, y lo más importante que ustedes deben recordar es que un ensayo es es un corto texto que evalúa lo que ustedes desean investigar, ¿sí? Ustedes deben utilizar un tono formal porque es un texto académico, y estos se escriben de manera que el escritor considere que el lector básicamente no puede no conocer el tema. Entonces, la idea del ensayo es que debe ser un texto claro, que permita ahondar en un tema, pero que sea de fácil comprensión para quien lo vaya a leer. Recuerden que en el ensayo no es necesario que el lector sepa de qué se va a hablar. Ok, lo que ustedes deben tomar en cuenta antes de escribir un ensayo es que el contenido debe ser relevante y bien documentado. ¿A qué se refiere con que el contenido sea relevante? Pues debe ser un tema que genere curiosidad, que sea de interés para quienes ustedes vayan a escribir. Por eso les pido que utilicen en su ensayo un tema de actualidad y bien documentado. Cuando hablamos de documentado, pues se habla que deben existir fuentes bibliográficas confiables que permitan documentar correctamente el tema. Entonces debe ser correctamente justificado. Se debe usar un argumento apropiado y bien organizado. Un argumento apropiado, pues que el texto debe tener cohesión y también debe tener coherencia. Y a la vez, esto permite, la cohesión permite que las ideas estén correctamente organizadas. Por esa razón, les pido que dividan su investigación en 3 ejes principales: la introducción, que sería la presentación del tema; el nudo, el desarrollo, el desglose del tema, de sus ideas; y el desenlace, donde ustedes puedan presentar conclusiones del mismo tema. No es necesario que ustedes vayan a escribir el texto que conlleve su presentación final, sino que para elaborar un ensayo se deben realizar algunos borradores, porque durante la escritura, durante la redacción, nosotros podemos encontrar ideas que permitan explicar mejor un tema, permitan darle más detalle al tema. Entonces, es ideal que se realice un borrador
antes de la presentación final del ensayo. Eso ya depende de ustedes. Antes de eso, ustedes deben elaborar una lista con ideas organizadas que permita estructurar su ensayo. Entonces, a esas ideas, ustedes deben buscarles un orden lógico, con el fin de que la organización y la estructura del ensayo sea comprensible para el lector. ¿Yeah? Ok. Recuerden que el ensayo debe tener su introducción y esta parte de aquí se encarga de limitar el tema y enfocarlo, ¿sí? Es diferente a decir análisis de la calidad del suelo en Guayaquil. Ah, porque Guayaquil es muy grande. Pero si yo limitar es como enfocar el tema a un sector determinado, a un espacio determinado. No es lo mismo decir análisis de la calidad del suelo de Guayaquil a decir análisis de la calidad del suelo de Fertiza, que es un sector de Guayaquil, ¿no? Es un espacio más pequeño. Entonces, el tema se encarga en limitarlo, ¿no? Es como decir, efectos del COVID en la población humana. La población humana abarca a personas de diferentes edades. A decir, efectos del COVID en menores de 3 años. Entonces, es un sector más segmentado de la población. El fin de la introducción es limitar el tema, ¿sí? Que ustedes definan bien el espacio al que van a investigar. Por esa razón debe limitarse bien el tema, considerando lo que nosotros deseamos hacer. Ok, limitar y enfocar el tema es la parte principal de cualquier estudio. Una vez enfocado el tema, nosotros podemos proceder al desarrollo, ¿sí? Que es el nudo cuerpo del tema. Bien, aquí en el nudo cuerpo del tema nosotros vamos a describir el tema. Vamos a explicar todos los argumentos que permitan sustentar el tema. En el desarrollo del tema, el nudo cuerpo, nosotros hacemos un análisis del tema, un desglose de las ideas, ¿sí? Bien, y por último, la conclusión, es el último párrafo del ensayo, y pues este debe recoger o recapitular, escoger lo más importante, las ideas que se presentaron durante la investigación, ¿sí? En esta parte, ustedes pueden dar su enfoque de vista personal, ¿sí? Sus propias conclusiones. Pueden apropiarlas con conceptos que ustedes ya hayan formado en el transcurso de su investigación, ¿sí? Entonces, la conclusión es básicamente el resumen del tema. Bien, espero que con estas indicaciones ya haya quedado mucho más claro lo que ustedes deben hacer, ¿sí? Deben hacer un ensayo considerando estas 3 partes de un tema que a ustedes les interese, ¿sí? Recuerden que debe ser relevante, este tema debe ser interesante para el lector. Ok, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Por estudiantes? mi lado, no, licenciado, muchas gracias, está muy bien. Miss, yo sí quiero hacerle una pregunta buena. Dígame. Eso que usted ahorita nos explicó en este rato, ¿eso es los deberes de esta semana o la de la anterior semana que también así mismo usted manda a hacer un ensayo de cualquier pero usted dijo que le pongamos así introducción, todo eso, entonces por eso le pregunto, ¿es lo mismo que Es el mismo de deber, es el mismo deber, es sí. el mismo deber, solamente que lo está explicando nuevamente? Ajá, exacto. Es que lo que pasa es que yo ya se lo mandé, se lo pasé por correo porque por claro, como que no me dejaba adjuntar el archivo para podérselo mandar, entonces yo se lo mandé a su correo y no sé si ya me habrá revisado o algo para que usted me pueda decir que si está bien o está mal para yo volverlo a hacer y corregirlo. Todavía no he revisado las tareas, pero no es necesario, chicos, no es necesario que en el ensayo esté escrito introducción, desarrollo y conclusión, no es necesario. Eso deben considerarlo ustedes al momento de escribir, ¿sí? Entonces, usted revise si lo que usted subió se ajusta a lo que les acabo de explicar ahorita, ¿ya?
Entonces, deben considerar esos 3 ejes fundamentales en la realización de su ensayo. ¿Sí? Ok. Es porque veo que no han subido los trabajos. Pocas personas los han enviado. Por eso opté por esta clase explicarles mucho mejor lo que era el ensayo. Sí, por eso yo, como vi eso, le pregunté porque usted en la anterior clase, usted lo explicó y lo dijo, y como yo ya pasé mi deber, entonces pensé que era otro deber o por eso le estaba preguntando. No, no, es el mismo deber. Bien. Ay, a mí. Igual yo se lo pasé a su correo, el deber, se lo pasé como documento. Bueno, ya lo voy a revisar, ¿ok? Ajá, ya. Ok. ¿Alguna otra Una pregunta? pregunta, licenciada. Dígame. Este, bueno, yo inicié aquí bueno, lo que pasa es que en las clases, ¿cuántas clases realmente son del periodo nuestro que nosotros arrancamos? Al menos con usted. ¿Cuál es la primera clase? Porque yo estaba desde mucho antes y estaban igual eh, todos los alumnos, los que están por salir y todo. Entonces, eh, con el licenciado Chamaidán, en cierta ocasión él dijo, bueno, esta es nuestra primera clase del periodo lectivo de este 2023-2024. Y con usted, ¿cuál es la primera clase, por ejemplo, para Ya. ver los deberes y todo eso? Yo entré nuevamente al ACE el día que todos entraron, que todos iniciaron el nuevo periodo, ¿ya? Entonces, la primera clase de las